Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, compañero. Con fundamento el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole, Presidenta, que se inserte de forma íntegra en el diario de debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Arturo García. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Gracias, Presidenta. Dictamen número 75, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género, correspondiente a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y el Código Penal para el Estado de Colima. 11. Finalmente, estas comisiones dictaminadoras resolvemos la viabilidad de la iniciativa en discusión, pues la iniciativa contiene argumentos jurídicos y sociales sólidos que motivan acertadamente la pretensión, ya que se aportan los elementos principales que permiten la reforma del Código Penal para el Estado de Colima y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Como también dimensionamos que estas herramientas representan un apego estricto a los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Primero, se reforman los artículos 45, fracción segunda, 119, párrafo segundo y 218, párrafo cuarto, y se adicionan el artículo 130 bis y un último párrafo del artículo 152 del capítulo quinto denominado Violencia Digital, con sus artículos 152 ter al título segundo de la sección primera del libro segundo, un inciso D con el corrimiento respectivo a la fracción primera del artículo 204, los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 218 y el título 11º denominado Delitos de Violencia Política a la sección primera del libro segundo, en el que se contiene un capítulo único de nombre Violencia Política, que a su vez se reforma en el artículo 224 ter, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar con los siguientes términos. Artículo 45, fracción segunda, tratándose de los delitos de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual y homicidios, lesiones que sean con violencia de género, así como de feminicidio y violencia política, se incluirá además. Artículo 119. Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien esté facultado legalmente para interponerla los siguientes: lesiones tipificadas por la fracción primera, segunda y tercera del artículo 126, inducción o ayuda al suicidio tipificados por el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los artículos 152 y 152 bis, violencia digital tipificado en el artículo 152 ter, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185, apartado A,
Fracción tercera, 189, abigeato tipificado en el artículo 192 en los supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198, fracción segunda, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201, fracción segunda, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificados en el artículo 107, peligro de contagio tipificado en el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción tipificados en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, violencia política tipificado en el artículo 224 ter, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en el artículo 229, 230 y 231, violación de correspondencia tipicados en el artículo 252, cobranza extrajudicial ilegal tipificado en el artículo 218 bis y en los que así lo prevea este código. Artículo 130 bis, a quien cause lesiones al personal que se desempeña en instituciones de salud por el solo hecho de elaborar en ellas o con motivo del ejercicio de su cargo o profesión ante la presencia de contingencias sanitarias, se le impondrá las siguientes sanciones para que las lesiones sean calificadas. Artículo 152. Se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización al responsable de hostigamiento sexual y acoso laboral que, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, acto de connotación sexual o solicite un encuentro sexual. Capítulo quinto, violencia digital. Artículo 152 ter, comete el delito de violencia digital, fracción primera, quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. O fracción segunda, quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparte imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. La pena de prisión será de 6 a 8 años cuando, fracción primera, la víctima sea persona menor de 18 años de edad o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o sea persona que no tenga capacidad para resistirlo. Fracción segunda, la víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta hasta el tercer grado. Fracción tercera, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, educativo, laboral, de subordinación o supraordinación. Cuarto, cuando aprovechando su condición de persona responsable o encargada de algún establecimiento de servicio al público, realiza algunas de las conductas establecidas en el presente artículo. Quinto, se ha sometido por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de seguridad pública en el ejercicio de funciones. O sexto, se cometa en contra de personas adultas mayores con discapacidad en situación de calle, afromexicanas o identidad indígena. El Ministerio Público ordenará de manera inmediata
las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, de la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con el delito. Artículo 204, fracción primera, inciso D. Cuando utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica se empleen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. Inciso E, desde un centro de reinserción social en el que se encuentre recluido. F, el autor del delito obtenga en forma continua o permanente dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito. O, inciso G, se realice cualquier tipo de transferencia bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones o cualquier otra transacción mercantil en moneda nacional o extranjera de bienes a servicios a una o diversas cuentas nacionales extranjeras. Artículo 218. La pena de prisión será de 2 a 5 años cuando las amenazas se profieran al testigo, perito o demás sujetos intervinientes dentro de un procedimiento penal. Esta conducta se perseguirá de oficio. A quien cometa el delito descrito en el primer párrafo de este artículo y el medio comisivo para la intimidación sea la utilización de la información relativa al estado de salud o a los datos clínicos de una persona, se le impondrá una pena de prisión de 2 a 5 años. La pena de prisión será de 3 a 5 años cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante el engaño. Se tendrá como personas ligadas por algún vínculo con la víctima, inciso A, las personas ascendientes y descendientes consanguíneas o afines. B, la persona cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º grado. O C, las personas que estén ligadas con las víctimas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Delitos de violencia política, capítulo único, violencia política. Artículo 224 ter, a quien por cualquier medio, por sí o a través de terceros, dolosamente realice una acción u omisión que menoscabe, limite o anule el reconocimiento, el goce y o el ejercicio de derechos políticos o de las funciones públicas, con excepción de aquellos de carácter electoral, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 400 unidades de medida de actualización de multa. La pena de prisión será de 3 a 5 años cuando en la comisión de este delito intervengan quienes sostenten un cargo público o de dirigencia partidista o cuando se emplee violencia o engaño. Si la conducta descrita en el primer párrafo de este artículo se comete en contra de una o varias mujeres por razones de género, la pena de prisión será de 3 a 5 años y de 150 a 500 unidades de medida y actualización de multa. Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género. ¿Cuándo? Fracción primera, existen situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima. Fracción segunda, existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género. O, fracción tercera, afecte desproporcionadamente a las mujeres. Diputada Presidenta, ¿le podría pedir a la diputada Ana Karen que pase a dar continuidad de la lectura del presente dictamen? Diputada Ana Karen, ¿puede ayudarle al diputado Arturo?
Con el permiso de la mesa directiva. Segundo, se reforman los artículos 30 ter, 30 quater, primer párrafo y fracciones 6, 10, 11 y 53, fracciones 19 y 20, y se adicionan las fracciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17, así como un último párrafo al artículo 30 quater. La sección octava, intitulada Violencia Digital, que se conforma del artículo 30 sexies al capítulo primero del título segundo y fracciones 21 y 22 del artículo 53, todas de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima en los siguientes términos. Artículo 30 ter. Violencia política de género son los actos u omisiones y agresiones cometidas en contra de las mujeres, aspirantes, precandidatas, candidatas, funcionarias electas y designadas o en el ejercicio de sus funciones políticas públicas o de sus familias por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros, que le cause un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole. Resultado de prejuicios de género que tengan como objeto impedir su participación en campañas políticas o restringir el ejercicio de un derecho electoral, cargo público o partidista, o que incite a la toma de decisiones en contra de su voluntad o de la ley, y con el fin o no de restringir el ejercicio de un derecho político electoral. Artículo 30. Constituye violencia política de género. Proporcionar a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales datos falsos o información incompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres candidatas de algún cargo de elección popular, con la finalidad de limitar o impedir su participación. Publicar o revelar información personal, privada o falsa de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación política o partidista dentro o fuera de un proceso electoral, con el objetivo de denostar o menoscabar su dignidad humana, con o sin el fin de obtener con esas acciones la renuncia y o licencia al cargo electo o en ejercicio. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su representación política. Dañar o manipular en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Hacer uso de cualquier medio de comunicación, sea impreso, electrónico o de cualquier plataforma digital para vertir misoginia o fomentar en contra de una mujer o de su familia. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dieta u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad. Proferir agresiones verbales, físicas o de cualquier índole que estén basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres tendientes a designar a las mujeres o su imagen pública con base en estereotipos de género. Amenazar, intimidar o incitar a la violencia en contra de las mujeres candidatas, electas o designadas, o el prejuicio de sus funciones políticas públicas por razones de género. Y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales.
La violencia política contra las mujeres por razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Sección octava, violencia digital. Violencia digital es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el cual se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audio o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral tanto a ellas como a sus familias. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres. Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su permanencia en los espacios de toma de decisiones. Y definir recomendaciones específicas mediante las cuales las instituciones públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales diseñan sus propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para que se lleve a cabo las reformas reglamentarias que se derivan de esta. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe las combinaciones que suscriben. Solicitamos que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 17 de abril de 2020, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presidente, diputado Arturo García Arias, secretaria Rosalba Farías Larios y secretario diputado Guillermo Toscano Reyes, vocales, diputado Vladimir Parra Barragán y diputado Luis Fernando Antero Valle. Comisión de Igualdad y Equidad de Género. Presidenta, la de La Voz, diputada Ana Karen Hernández Aceves, secretarias, diputada Francis Anel Bueno Sánchez y diputada Ana María Sánchez Landa. Es cuanto. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Gracias, secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarto, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Anel Bueno, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Carlos Farías, por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Montero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Berber Corona, a favor. Memo Toscano, por la afirmativa. Julián Guiano, a favor. García Arias, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a la votación la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Araceli García Muro, por la afirmativa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto. Este fue el que se suprimió. Perdone, este fue el que se suprimió. El otro punto fue el que se suprimió, y conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano.
Con su permiso, compañera presidenta, con su permiso, a los compañeros secretarios de la mesa directiva. Compañeros diputadas y diputados de este honorable Congreso del Estado de Colima, con su permiso, el suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes, así como los demás diputados que integran esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima y a la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como es del conocimiento de todos ustedes, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal, del COVID-19, con la finalidad de establecer acciones de prevención, mitigación, con el objeto de aminorar el impacto de esta pandemia del coronavirus. Estas declaratorias de emergencia coinciden en impulsar el aislamiento social como medida preventiva de contagio y propagación del coronavirus, medidas que han ayudado en el país para que los casos de infectados no se eleven como ha sucedido en otros países. En este proceso participamos todas las autoridades desde nuestro ámbito de competencia, ya que estamos ante un escenario donde todos debemos buscar el bien común sobre intereses individuales o particulares, porque lo que está en riesgo es la salud de las personas y sin salud no hay desarrollo. Como en todo hecho social, en la sociedad siempre existen reacciones diferenciadas a las medidas o indicaciones de las autoridades sobre un caso en particular, las que pueden ser por muchos motivos, que van desde el desconocimiento, insensibilidad, pánico, egoísmo, entre otras, y que en ocasiones se convierten en discriminación dentro de la misma sociedad. En el episodio social que estamos viviendo con la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, en los medios digitales como en la prensa o las redes sociales, tanto en nuestro estado como en otras partes de la República, empiezan a surgir conductas de rechazo hacia personas que laboran en el sector salud, prejuzgando que por el solo hecho de laborar en alguna institución médica ya están contagiadas o contagiados y pueden contagiar a los demás. Es injusto, compañeros, que la sociedad señale o discrimine al personal del sector salud, rechazando el acceso a bienes o servicios por su exposición diaria al contagio. Contrario a ello, debemos apoyarles y agradecer que a través de su trabajo y que están en la primera línea de defensa de esta pandemia, ponen en riesgo su integridad física, su vida, por salvarlas de los demás. Como sociedad, no podemos ser insensibles a la tragedia, ni mucho menos a las injusticias sociales que puedan darse dentro de la comunidad con motivo de una emergencia sanitaria. Por ello, es que considero importante, y para salvaguardar la integridad de las personas que laboran en el sector salud, reformar el Código Penal del Estado y la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, para que se sancione a toda persona que provoque o incite al odio o a la violencia, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, o niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho. Ante escenarios como estos, sociedad y gobierno
debemos actuar sobre un mismo objetivo, salir juntos de la adversidad, dándonos la mano para alcanzar el bien común de nuestra sociedad, eliminando cualquier forma de discriminación que clasifique o segregue a la comunidad. Y en el caso particular, mucho menos a todo aquel personal del sector salud que a través de su trabajo expone su vida para salvar las de los demás. Contrario a ello, debemos manifestar nuestro agradecimiento y apoyarles para que en la ejecución de su trabajo no haya consecuencias que lamentar. No es posible, compañeros, que como sociedad existan este tipo de casos, cuando debemos de respaldar, apoyar, agradecer de todo corazón a nuestros trabajadores de salud que están en la primera línea de combate de esta contingencia sanitaria. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto único. Se aprueba reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, ambos del artículo 223 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 223. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen o pertenencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas, emergencia sanitaria mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. 1. Provoque o incite al odio o a la violencia. 2. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas. 3. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo. 4. Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho. Cuando las conductas descritas en este artículo se cometan en el contexto de una emergencia sanitaria, principalmente en contra del personal del sector salud, la pena de prisión y multa se aumentará en una mitad a la prevista en el primer párrafo de este artículo. Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentarán en una mitad la pena de prisión prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. Segundo, se aprueba adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 15. Asimismo, dentro del contexto de la discriminación por enfermedad, son conductas que discriminan a las personas por estar expuestas o laborar en el sector salud durante una declaratoria de emergencia sanitaria las siguientes. Primero, provocar o incitar al odio, a la violencia de aquellas personas que por motivo de su trabajo están expuestas al contagio de una enfermedad o virus, y vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas negando o restringiendo derechos, negar o retardar trámites o servicios, tanto del ámbito público como privado, por el simple hecho de haber estado expuesto dentro de su trabajo a una enfermedad contagiosa en el contexto de una emergencia sanitaria. Transitorio. En el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe los suscritos iniciadores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Solicitamos la dispensa de los trámites reglamentarios y que la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación en su caso en la presente sesión, en virtud de que, como se ha expuesto, se trata de un asunto que reviste especial urgencia ante la presencia del coronavirus en la entidad, además de no ameritar un examen profundo. Los diputados integrantes de esta 59ª legislatura, los aquí firmantes,
compañeros diputados, y como lo mencioné al principio, esta iniciativa la presentamos a nombre de los 25 integrantes de esta 59ª legislatura. Es cuanto, compañera presidenta. Muchas gracias. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Guillermo Toscano y por las razones por él expuestas, se somete a consideración a esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Blanca Olivier por la afirmativa. Anel Bueno por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Ana Landa por la afirmativa. Carlos Farías por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Quintero por la afirmativa. Gretel Culín a favor. Berber Corona a favor. Remedios Olivera a favor. Lisa Naya por la afirmativa. Rodríguez Seriano Lisset por la afirmativa. Rueda en abstención. Memo Toscano, a favor. Julio Anguiano a favor. García Arias, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputado por votar? Procederá a pasar a votar la mesa directiva. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Araceli García Muro, a favor. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por 20 votos a favor y una abstención del documento que nos ocupa. 20. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa y una abstención. Es correcto. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De acuerdo a como se anotaron en la lista de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Tienes las 3 juntas, diputada. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, voy a poner a su consideración una iniciativa de punto de acuerdo con exhorto así como también una iniciativa de modificación a la Ley de Salud del Estado de Colima que estoy presentando a nombre de varias y varios compañeros diputados.
Iniciaré por esta, porque te anoté 3 puntos. En la siguiente voy a poner a su consideración la iniciativa con punto de acuerdo y finalmente ahí traigo 2 iniciativas en materia electoral que en razón de la petición que nos hizo la Comisión de Estudios Legislativos voy a poner en la mesa. No le voy a dar lectura en lo más que voy a dar una explicación breve y las voy a dejar en el trámite correspondiente. Muchas gracias. Iniciaré pues con una es para ahorita y 3 para comisión. Sí. Voy a iniciar con la que es de la modificación a la ley de salud. Nada más si me permitieran ir por mi vaso de agua. Perdón. Bien. Las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes de la 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021 de este honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona un transitorio tercero a la Ley de Salud del Estado de Colima, iniciativa que presento al tenor de la siguiente exposición de motivos. La enfermedad por coronavirus COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV número 2 está circulando en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019, el cual se transmite, como sabemos, de persona a persona. Se han identificado un número creciente de casos en diversos países durante este año, incluyendo México. La epidemia de COVID fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. El 11 de marzo, la OMS declaró la epidemia COVID-19 como pandemia. Luego entonces, con fecha 14 de marzo de 2020, ante la propagación a nivel mundial del COVID-19 y con el objeto de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad, en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México presentaron ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República las medidas de prevención y atención prioritaria y en atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la OMS para contener las afectaciones de este virus. Informaron que el receso escolar comprendería del lunes 23 de marzo al viernes 27 de abril, proyectando reanudar labores el lunes 20, siempre y cuando se contara con todas las condiciones determinadas por la Autoridad Sanitaria Federal de cada plantel. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones y medidas para contener el contagio y las afectaciones del mencionado virus, entre las que destacan aumentar las condiciones de higiene y disminuir al máximo las posibilidades de contacto entre las personas. Derivado de lo anterior, con fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado emitió el decreto de la declaratoria de emergencia ante la inminencia falta probabilidad y ocurrencia de un desastre sanitario derivado de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, declaratoria que se expide para que se implementen y complementen las medidas de prevención, seguridad, detección y mitigación de la propagación de este virus para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida en el territorio del Estado de Colima, estableciendo en su artículo 3 lo siguiente. Artículo 3. En el territorio del Estado de Colima se podrán y en caso de ser necesario se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de prevención y mitigación, seguridad, detección y detectadas por las autoridades competentes.
1. El aislamiento, observación y cuarentena de personas que puedan padecer la enfermedad y de los portadores del virus por el tiempo que resulte estrictamente necesario, así como la limitación de sus actividades cuando así se merite por razones epidemiológicas. Segundo, la suspensión o restricción de actividades públicas y privadas que se recomienden. Tercero, la aplicación de medicamentos y otros recursos preventivos y terapéuticos. 4, la inspección de personas que ingresen al territorio del Estado que puedan ser portadores del virus, así como sus equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos de la gente. Quinto, ingreso de todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la pandemia. Sexto, utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes. Séptimo, adquisición de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. Octavo, ordenar las medidas a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión, incluyendo de clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculo, locales de fiestas, bares, restaurantes o cualquier otro de convivencia social. Noveno, ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la concentración de personas. Décimo, ordenar y aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas a la persona que interfiera o se ponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria. 11, dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes y empresas erradicadas en el territorio del Estado. 12, regular el tránsito terrestre, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal al que estén sujetos estos últimos. 13, establecer las directrices informativas necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas que se adopten para afrontar la contingencia. 19, ordenar la suspensión de actividades en los centros de atención infantil y clases en escuelas de nivel básico, medio, medio superior y superior públicas y particulares incorporadas al sistema educativo estatal. 15, ordenar el funcionamiento básico de las dependencias o entidades estatales y municipales, así con la asistencia mínima de los servidores públicos como un tema de continuidad de operaciones. 16, las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida. Luego entonces el mandatario federal también emitió el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el COVID-19 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentado su emisión en los artículos 147, 148, 103, 83 y 184 de la Ley General de Salud, entre otras normas. El Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras normas. A nivel nacional, el día 16 de abril, México cuenta con 6.297 personas contagiadas y 486 fallecidos, entre los que se encuentran las siguientes cifras desgregadas. Ciudad de México, 1.686, 99 muertos. Estado de México, 659, 43 fallecidos. Baja California, 515, 50 fallecidos. Sinaloa, 292, 38 fallecidos. Puebla, 291, 31 fallecidos. Quintana Roo, 269, 29 fallecidos. Nuevo León, 230, 7 fallecidos. Tabasco, 210, 29 fallecidos. Coahuila, 195, 12 fallecidos. Jalisco, 176, 11 fallecidos. Baja California Sur, 165, 6 fallecidos. Yucatán, 128, 7 fallecidos. Guanajuato, 108, 6 fallecidos. Veracruz, 106, 6 fallecimientos. Guerrero, 97, 8 fallecimientos. Tamaulipas, 90, 6 fallecimientos. Chihuahua, 83, 20 fallecimientos.
Sonora 78, 9 fallecimientos, Michoacán 71 con 12 fallecidos, Aguascalientes 69 con 2 fallecidos, Querétaro 69, 5 fallecidos, Hidalgo 64, 12 fallecidos, Tlaxcala 58, 4 fallecidos, Morelos 56, 10 fallecidos, San Luis Potosí 56, 4 fallecidos, Oaxaca 50, 5 fallecidos, Chiapas 48, 3 fallecidos, Campeche 42, 2 fallecidos, Nayarit 27, 5 fallecidos, Zacatecas 18, 2 fallecidos, Durango 16, 4 fallecidos, Colima 7, 2 fallecidos. Números que arrojan que en nuestro estado de Colima solo se han detectado 7 casos confirmados, los cuales 6 ya están recuperados. Es importante pues que en el estado se prepare para cualquier situación de brote, puesto que nos encontramos colindantes a los estados que tienen un gran número de infectados. Por lo anterior y como una medida de prevención, propongo adicionar un transitorio tercero a la Ley de Salud Local, con el fin de establecer que durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por las autoridades en el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado deberá supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas, enfermedades y pacientes con VIH o SIDA que requieren medicación y atención regular, como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, Alzheimer, entre otras. Lo anterior en función de que estos grupos se consideran como personas de mayor riesgo. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, es que ponemos a su consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto único: se adicione un transitorio tercero a la Ley de Salud del Estado de Colima para quedar como sigue. Tercero, durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por las autoridades para el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Salud y Bienestar Social deberá supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de las personas en edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas y enfermedades, pacientes con VIH o SIDA que requieran medicación y atención regular, como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, Alzheimer, entre otros. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los diputados que suscribimos con fundamento los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica y 124 de los reglamentos, solicito que la presente iniciativa sea turnada a comisión o comisiones correspondientes para su debido estudio, análisis y dictamen, y así se someta a su discusión, en su caso aprobación, en un plazo breve indicado por la ley. Atentamente, firmamos los diputados Lisset Rodríguez Soriano, Rosalba Farías Larios, Malú Berber Corona, Francisco Javier Rodríguez, Fernando Antero Valle, Luis Fernando Escamilla, Araceli García Muro, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Mayra Yuridia Villalbazo Heredia y la de la voz, María Remedios Olivera Orozco. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, en virtud de que el tema requiere de una atención inmediata, solicito a la presidenta de la mesa directiva pueda someterlo con dispensa de todo trámite a los miembros de esta asamblea. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por la diputada María Remedios Olivera Orozco y por las razones que ella expone, se somete a la consideración de esta asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario
del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidenta, se pregunta a diputadas y diputados si es en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Con el resultado de la votación antes señalada, le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de la presidenta. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a diputadas y diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Por la afirmativa. ¿Quién? Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Anel Bueno por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Ana Landa por la afirmativa. Carlos Farías por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Antero por la afirmativa. Greta Alculín a favor. Berber Corona a favor. Lisa Naya a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Rueda en abstención. Guillermo Toscano, por la afirmativa. A favor, Julio Anguiano. García Ares, por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a pasar la mesa directiva. Miguel Ángel Sánchez por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Araceli García Muro por la afirmativa. Le informo, presidenta, que fue aprobado por 20 votos, 19 votos. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa y una abstención. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Diputada María Remedios Olivera, si gusta continuar con su otra iniciativa. Muchas gracias, diputada presidenta. Voy a poner a su consideración una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto, encaminada a exhortar a los presidentes municipales y al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que acaten las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1220 de la pandemia en relación a los derechos humanos de las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020. Como medida de prevención, y dice así: la suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco, integrante de esta 59ª legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confiere la ley, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima y a los 10 presidentes municipales del Estado a efecto de que en el ámbito de sus competencias observen las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos
en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020 como medida de prevención en sus estrategias para combatir la mitigación del COVID-19 al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde su aparición en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, el brote del nuevo coronavirus COVID-19 ha generado una alarma de salud pública a nivel mundial. No se puede negar que para la ciudadanía la información puede resultar muy preocupante. Por otro lado, se pide calma y se habla de una mortalidad baja en torno a un 2.3%, que es inferior a las anteriores epidemias por coronavirus como el SARS-CoV o el MERS-CoV. Además, parece que este porcentaje fuera el epicentro del brote más bajo, cercano al 0.7%. Por otro lado, se bombardea a diario con información de su expansión minuto a minuto. En las noticias vemos cómo muchos viajeros quedan aislados de manera preventiva, se han afectado los mercados bursátiles y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado en emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata habitualmente de una infección que cursa de manera parecida a un cuadro gripal, es decir, fiebre, malestar general, dolores musculares y tos, habitualmente no productiva de moco. En una persona sana, esto puede resolverse sin complicaciones en una semana. El cuadro puede complicarse si aparece dificultad respiratoria, requiriendo medidas de soporte ventilatorio e ingreso a unidades de cuidados intensivos. En cualquier caso, parece más razonable hablar del riesgo que tienen determinados colectivos vulnerables que de un riesgo concreto individual. Aunque nuestro riesgo individual sea bajo, debemos adoptar las medidas preventivas, lavado de manos, etcétera, necesarias de igual forma. Será mantener más efectiva de proteger a los grupos de mayor riesgo a los que va dedicado este artículo. En contexto a lo anterior, con fecha 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución número 01/20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. De acuerdo a la información publicada en los medios de comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió elaborar esta resolución ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19, declarada como pandemia por la propia Organización Mundial de la Salud. La resolución se ha realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los estados en atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto a los derechos humanos. Esta resolución es una aproximación integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la pandemia, en la que se recogen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un conjunto de recomendaciones a los estados de la región para abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite estas recomendaciones como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18b de su estatuto. La resolución es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia del COVID-19, instalada el 27 de marzo de 2020. La misma hace un llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos de toda una estrategia política y medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, incluyendo planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto estricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, asegurando el funcionamiento de los poderes públicos del Estado. Asimismo, la resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral.
Es importante resaltar que un apartado especial de las recomendaciones se refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores, las personas privadas de su libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas, adolescentes, las personas de la comunidad lésbico-gay y las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID, los estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas intersectoriales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos de los grupos históricamente discriminados o de especial vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos y cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observación y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a título personal y no representan sus países de origen o residencia. Finalmente, es importante observar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Colima, cuyo texto es el siguiente. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Numeral que establece que se deberán respetar los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, asimismo atendiendo a que México es miembro de la Organización de los Estados Americanos. Es importante observar las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con fecha 10 de abril, como medidas de prevención, destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los estados y el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinaciones básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. En contexto al anterior, el contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo medicamentos y beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación, reiterando que los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia del cumplimiento y observación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional, la suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Acuerdo único. El Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Armería, Salvador Bueno Arceo, Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Comala, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Coquimatlán, José Guadalupe Benavides Florián, Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, Ixtlahuacán, Carlos Alberto Carrasco Chávez, Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, Minatitlán, Lilia Figueroa Larios, Tecomán Elías, Antonio Lozano Ochoa, Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, a efecto de que en el ámbito de sus competencias observe las recomendaciones emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos de las Américas,
adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 10 de abril de 2020 como medida de prevención en las estrategias para abatir la migración y mitigación del COVID-19 con la finalidad de acoger de forma inmediata y urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la pandemia. Tales medidas deben ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional, así como con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en lo que fueran aplicables. La que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicita que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Remedios Olivera, señalándose que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones del... Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación, compañeros. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Remedios Olivera. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14:11 horas, decreto un receso de 7 minutos. Gracias.